¿No hay más? ¿Usted? Mandó allí la compañía. Nunca más. Nunca más me explico palabras. Va a ser el grupo. Ya chiquillos, veamos el ejercicio, es una gran cosa, un ejercicio pequeñito. Dice acá, presentación, nos contacta una empresa ¿para qué? Para que realicemos una asesoría al mes de mayo de 2023. El IVA es uno de los impuestos que se hace de forma mensual. ¿Cierto? Nos solicita que indiquemos el valor a pagar. Eso de compensar a mí no me gusta, pero es una cuestión que ustedes lo pueden borrar ahí. Que indiquemos el valor a pagar en el formulario 29 del Servicio Costo Interno. Para lo anterior, nos entrega la información relacionada entonces con las compras, con las ventas, los valores de impuestos, tasa de PPM. ¿Vale? Lo primero que nos dice es que tiene 3 compritas en mayo. Tiene 3 compras. Y como es bien simple, la documentación de las compras es solamente factura. Uno puede comprar también con otro tipo de documento o solo con factura. ¿Uno puede comprar con boleta? Sí. Sí. ¿Uno puede comprar con otro documento que no sea factura o boleta? Ahí salió. Con la DIN, Con una DIN, ¿cierto? La compra nacional se puede hacer mediante una factura o una boleta. Y la compra en extranjero, ¿cierto? El proveedor extranjero me va a emitir una invoice, que es una factura del extranjero, pero que el Servicio Nacional de Aduanas me emite a mí una declaración de ingreso nacional, una DIN. Ahora bien, esas son las formas de comprar legal, digamos, productos, ya sea aquí en Chile o en el extranjero. ¿Qué pasa si yo compro con factura aquí en Chile? Respecto al IVA, siempre que la compra esté relacionada con el giro, no hay problema. Puedo ocupar el IVA. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo compro con boleta? Pierdo inmediatamente el derecho a IVA. ¿Puedo comprar? Sí, pero no vas a poder utilizar el IVA de una compra con boleta. ¿Cierto? ¿Qué pasa con el IVA de una compra en el extranjero? ¿Hay IVA cuando compro en el extranjero, no? ¿Le pago el IVA al proveedor de afuera o no? ¿O el IVA es chileno y no se paga para afuera? ¿No hay IVA en la importación? ¿Sí hay IVA en la importación? pagamos 6%. Se paga un 6%. ¿Ya? Se paga, o sea, acá en Chile se paga el tipo de tasa. Ya. Todas las importaciones, ojo, todas las importaciones están afectadas a IVA. Y el IVA no se le paga al proveedor extranjero, sino que se le paga acá a la Tesorería General de la República. ¿Para qué? Es como una suerte, igual que las dolores, es como una suerte de pago por nacionalizar lo que estamos comprando afuera. ¿Ah? Lo que tú estás comprando afuera es extranjero y cuando ese producto, lo que tú estás comprando, entra y te emiten la DIN es como el carnet. ¿Ah? Te nacionaliza lo que tú estás comprando afuera. Y el artículo 8 de la ley del IVA dice ahí que todas las importaciones están afectas a IVA. ¿Ya? Entonces ustedes cuando digan las importaciones están afectas a IVA, sí. ¿Dónde sale? En el artículo 8, en la primera letra. ¿Ya? Todas las importaciones entonces están afectas a IVA. ¿Vale? A IVA. ¿De qué depende eso que nombró allá el compañero, que tenga valores o que no tenga valores? ¿Es un tratado internacional? Ya, eso ya es generalizar, estamos yéndonos más lejos. Lo de las importaciones. Las importaciones. Ya, esto no es normal de nada. De esto mismo, acuérdense.
Ya, ¿qué otro tipo de documentación está asociada o se relaciona de forma directa con una factura? Las notas de crédito y las notas de débito. Cualquiera sea la operación, chiquillo, tú estás comprando algo o estás vendiendo algo. Cuando tú compras o vendes algo, puede que en la facturación, ¿cierto? Cuando se esté registrando la operación, algo haya quedado mal, algo haya quedado o algo haya, estado fuera de lo que habían convenido las partes. Y por tanto, una o ambas no están de acuerdo. Entonces, ¿qué procede? Arreglar una factura. ¿Y cómo se arregla una factura? ¿Eliminando una factura? No podemos eliminar una factura. Emitido cualquier documento tributario, no existe forma legal de eliminar un documento tributario. Si emitiste la factura 1 nace y nunca más muere. Pero si la factura 1 está mal emitida, lo que podemos hacer es emitir un documento correctivo, pero no podemos eliminar un documento, porque eso ya sería ilegal. Hacer algo que no corresponde con la documentación. Entonces, chicos, ya sea para compras o ventas, Proceda a hacerlo en el trabajo. para corregir una operación de compra o venta, se emite la siguiente documentación. Déjame tranquila. Se emite la siguiente documentación. Notas de débitos. Notas de créditos. Notas de débito. ¿Cuál es el efecto de las notas de débito, chiquillos? El valor de la factura. Perfecto. Las notas de débito tienen solo un efecto. Uno solo. Si yo le vendí a una persona, y le facturé 1.000 pesos, y en realidad no eran 1.000 pesos, eran 1.100. ¿Cuánto falta? 100. Entonces esos 100, en vez de hacer otra factura, porque tiene relación con una operación, a una nota de débito. Porque la nota de débito, el único efecto que tiene es aumentar el valor de una operación. Y en consecuencia, la nota de débito lo que va a hacer siempre es aumentar el IVA, ya sea de la compra o de la venta. ¿Cierto? Porque cuando hay una operación, esa operación es compra para alguien y venta para otra persona. ¿Todos claros con el efecto de la nota de débito? ¿Sí? El efecto entonces de la nota de débito es solamente el de aumentar una factura. Y ello significa que el IVA de esa factura también se va a ver Afectado y aumenta. aumentado. ¿Ya? Si es una nota de débito por las compras, ¿qué IVA se ve afectado? ¿Crédito o débito? Crédito. Tenemos más crédito, por favor. Si es una nota de débito por las ventas, el débito, ¿cierto? El IVA de la venta. Ahora, las notas de crédito tienen dos efectos, a diferencia de la nota de débito. La nota de débito, uno, ¿cuál es el efecto? Subir nomás. Te cobre menos, el paraguaso va en la nota de débito. ¿Cierto? Mientras que la nota de crédito tiene dos efectos. Si la nota de débito es para subir, la nota de crédito es para bajar. Ese es el efecto. Y tiene el mismo efecto. Bajó el valor de la operación y en consecuencia bajó el IVA crédito si es de compra o el IVA débito si es de venta. Baja el IVA. ¿Vale? Baja el IVA. Baja el IVA. Entonces, el primer efecto que tiene la nota de crédito es el de disminuir el valor de una operación. ¿Y eso qué significa? Que también disminuye su IVA. Y tiene otro
segundo propósito. ¿Cuál es el otro propósito de la nota de crédito? Anular la factura. ¿Cómo? Anular la factura. Anular la factura. Ya, supongamos, ojo con esto. Supongamos que yo facturé 1.000 pesos a Yanira, pero en realidad quien quería venderle yo era Alejandra. Entonces puse mal el routing. Entonces yo no le quería vender a Yanira, pero el facturador le facturó a Yanira. ¿Qué hay que hacer con esa factura? Anularla. ¿Qué tengo que hacer? Emitir una nota de crédito con el valor total. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es ese efecto que estamos haciendo? Rebajar el valor. Lo que estamos haciendo es rebajar el valor. Entonces eso va de la mano con el primer objetivo o con el primer propósito. Si yo le quería vender a Alejandra y puse el RUT de Yanira, rebajo el valor de la factura completo por una nota de crédito. Le facturé 1.000, emito una nota de crédito por 1.000. Rebaja el valor. Ahora, si yo le quería vender a Yanira y le vendí a 1.000, pero le digo, no, sabes que me caí bien, te va a hacer un descuento de 100 pesos, el 10%. Entonces, ¿cómo le hago el descuento? Con una nota de crédito por 100 pesos. Entonces, el efecto, ya sea total o parcial, es el de disminuir. ¿Qué es el primer propósito? El segundo propósito sería más fuerte, que todos me escuchen. La dirección, corregir un dato. Que quede ahí en la grabación. Corregir un dato. Mucho más fuerte. El segundo propósito es una corrección, una nota de crédito administrativa. Resulta que yo le vendí a Yanira rosas, pero le puse, como la razón social, le puse Yanira flores, por ejemplo. Y no eran flores, no eran todas las flores, era rosa. ¿Cierto? Entonces, ojo con esto. Si yo emito una factura con un dato cualitativo erróneo, lo que hago es emito una nota de crédito en cero y corrijo el dato cualitativo. Esa nota de crédito se llama nota de crédito administrativo. No tiene efecto matemático, no me rebaja para nada el IVA, solamente me corrige texto. ¿Vale? ¿Se entienden los dos efectos de una nota de crédito? Usted ya los conoce, ¿cierto? Ya, ¿estamos bien o no estamos bien? ¿Cuántos efectos tiene una nota de débito? Uno. ¿Cuál es? Aumentar. Cualquier cuestión, sea que voy a aumentar una factura o lo que sea. Y la nota de crédito, el efecto que tiene, ¿cuántos son? Dos. ¿Cierto? ¿Cuál es el primer efecto? Disminuir el valor, ya sea total o parcial. No puedo reducir un poquito, la mitad un poquito más, todo como quiera, pero reducir. Y el segundo propósito es corregir datos. Corrección cualitativa, corrección cuantitativa. Cuando yo emito una nota de crédito por corrección administrativa, el valor de la nota de crédito es cero. ¿Vale? Cero. Ya. Ojo con esto, porque para mañana les voy a pedir que ustedes, aquí como una suerte de tarea. Bueno, los chiquillos vespertinos, la mayoría sacrifican sus sábados, cuando están estudiando sacrifican parte de su domingo, sacrifican muchas veces altas horas de la noche. Hay gente que pasa hasta de largo, porque esa es como la vida del vespertino. Tiene mucho menos holgura que el diurno. Pero ya queda menos, ya la mayoría está en cuarto año. ¿Sí? No nos vamos a poner a pelar a los diurnos porque pero es para que usted conozca la realidad Chiquillos, Tarea. Eso. Investiguen, que esto es meterse a las preguntas frecuentes del servicio interno. Como esa página funciona tarde para el lunes, lo van a hacer. Investigación. Y le hacen ahí tarea a la casa y buscan la casa. Con el humo. Ya hacía eso. A lo que viene. Investigar sobre el plazo. Investigar sobre el plazo. Si no hizo hacer una tarea con eso, nada. Ya sé que no la abro. Investigar sobre el plazo. De la nota de crédito. Sobre. Hola.
Investigar sobre el plazo en el que se puede ocupar. Investigar sobre el plazo en el que se puede ocupar el IVA de una nota de crédito. En las compras. En las compras. Porque en las ventas. A ver, perdón. En las ventas. Ya. En las ventas. Ok. Perdón. Otra vez. Borre de compra, póngale venta. Exacto. Investigar sobre el plazo de vigencia de las notas de crédito, especialmente de las notas de crédito de venta. ¿Por qué de venta? Pongan atención con esto. Porque el servicio es como que juega, digamos, con las reglas del no. ¿O no es cierto? Vean lo siguiente. El IVA de las ventas, ¿la empresa tiene el derecho a rebajarlo o tiene la obligación de enterarlo o de pagarlo? ¿El IVA de las ventas la empresa lo tiene que pagar o lo puede recuperar? Lo puedes recuperar. Sí, pues lo puedes recuperar porque tú vendiste. De la mesa Y por norma general los ventas tienen que pagar, pero si hay más crédito que débito, porque No, yo estoy haciendo solamente la pregunta del IVA de las ventas. ¿Qué pasa con el IVA de las ventas? No, a ver, es que nos estamos confundiendo y no quiero que se confunda. No escuché que dijo. No, es verdad. Empezamos con las fallas. Chiquillos, pongan atención. Ya, pues. Una empresa, ¿qué tiene que hacer con el IVA de las ventas de la empresa? Uno es agente retenedor. Exactamente, a eso quiero llegar. Bien, buena palabra, Ese es buena el palabra. agente retenedor. Cuando una empresa vende, ¿qué es lo que hace con la venta? ¿Te cobra la venta o te paga a ti la venta? Te voy a vender y además te pago. O te vendo y te cobro. Cobro. Entonces, cuando yo vendo, la plata entra. Entonces, cada vez que tú vendes, te entra plata. Y dentro de esa plata que está entrando, está el IVA. Que el IVA no es tuyo, sino que, como dijo Leslie, tú eres un agente retenedor. ¿Qué hace? Tomas el IVA y técnicamente tú tienes que hacer esto. ¿Cierto? Tú tienes que enterarlo así. Entonces, como tú tienes la obligación, ojo con esto, si tú vendiste y recaudaste IVA, el fisco, ¿qué te va a decir? Págame el IVA de las ventas. Págamelo, ¿cierto? Págamelo. Pero tú vas a tener el derecho de descontar el IVA de las compras, ¿cierto? Entonces, quiero que vean esto. Imaginen que el IVA de las ventas, es de 1.000 pesos. El IVA de las ventas es de 1.000 pesos. Y el IVA de las compras es de 300 pesos. La situación de IVA, liquidación de IVA, es a pago o remanente. A pago. ¿Por qué? Porque tú cuando vendiste tú cobraste 1.000 y tú cuando compraste tú pagaste 300. Entonces entre la suma y la resta tú al fisco le tienes que pagar 700. ¿Cierto? Esa sería una situación normal. Ahora veamos el efecto de una nota de crédito. Simulando esta misma situación, donde tú tienes un IVA de ventas de 1.000, el IVA, y un IVA de compras de 300, tienes que pagar 700. Entonces suponga, acá vamos a colocar nota de crédito. La nota de crédito en cualquier lado, el efecto que le hace al IVA es el de aumentarlo o disminuirlo. Veamos un efecto entonces, supón tú que no tienes ninguna nota de crédito en las ventas, no tienes ninguna. Entonces tu IVA de las ventas, ¿cuánto es? Sigue siendo 1.000, porque en las ventas no tienes ninguna nota de crédito. O sea, nada te rebaja el IVA de las ventas. Mientras que si tú tienes una nota de crédito en las compras, supón que tienes, no sé, 100 pesos,
¿Cuánto es tu IVA crédito fiscal? Eso menos la nota de crédito. Por tanto, ¿cuánto tiene que pagar ahora la empresa? 800. Entonces, pregunta lógica, ¿al fisco le conviene que le hagan nota de crédito a las compras de una empresa? ¿Le conviene o no le conviene? Sí le conviene. ¿Por qué le conviene? Porque le va a rebajar el valor de derecho que tiene de IVA. Esta empresa tenía derecho a 300 y con eso pagaba 700, pero ahora le emitieron una nota de crédito y el derecho que tiene de rebajar al mismo débito es de 200. Entonces el fisco dice, ¿sabes qué? Si te emiten una nota de crédito a las compras, no importa. Tiene que estar siempre incluido. ¿Por qué? Porque el efecto ¿cuál va a ser? Tienes menos para rebajar y yo recibo más. Eso es lo que dice el fisco. Entonces, si el fisco te dijera, ¿sabes qué? Esta nota de crédito no está fuera de plazo, no va. Si no va, voy a tener esta situación. Y el fisco recibe menos. Pero si el fisco te dice, ¿sabes qué? No le pongamos plazo a las notas de crédito de las compras. ¿Por qué? Porque si le ponemos plazo, esto que él debería colocar y no lo va a colocar, vamos a recibir menos. Pero si él la tiene que colocar obligada, nosotros recibimos más, mirando los puntos de vista de la ley. Entonces, a la ley le conviene o al fisco le conviene que haya notas de crédito en las compras, sí. ¿Y le conviene que haya notas de crédito en las ventas? Sí. No. Veamos la misma situación, borremos todo esto. Esta era la situación inicial, pero ahora hay una nota de crédito no en las compras, acá hay 0, pero los mismos 100 pesos están acá. Están acá. ¿Cierto? Entonces, el IVA débito fiscal, ¿de cuánto es? De 900. Y el crédito, como ahí no hay notas de crédito, es de 300. Y el IVA por pagar, ¿de cuánto es? De 600. Entonces, si hay una nota de crédito en las ventas, ¿le conviene al fisco? ¿Por qué no le conviene al fisco? Porque recibe menos. Entonces, en ese juego es que el fisco dice, ¿sabes qué? Pongámosle plazo a la cuestión. Pero a las notas de crédito de las ventas. De las compras, no. Eso entra nomás, por lo tanto a nosotros nos conviene. ¿Se entiende la lógica, no? ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes investiguen, cuál es el plazo de vigencia que hay para utilizar las notas de crédito relacionadas a las ventas. Porque ese es el juego. Esas son las que tienen plazo. ¿Ya? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Ya. Volvemos a lo nuestro. Ya, eso era teoría, o sea, contexto. Siempre es necesario saber el tema de la vigencia de una nota de crédito, porque usted cuando vaya a trabajar en una empresa no se va a encontrar con esta cuestión tampoco. No se va a encontrar con que la empresa tiene 3 compras, tiene 3 ventas. Se va a encontrar con que la empresa hizo 150 compras en el mes y tiene 80 notas de crédito, y no todas van. ¿Cierto? Ya. Pero por algo hay que partir. Veamos. Primero, a nivel, aquí hay algo bien teórico que ya no corre, ¿verdad? Hay algo bien y todavía está en la ley, pero esto ya no corre. Dice que una factura en el registro de compras se puede ocupar siempre que sea la del mismo mes o con 2 meses de antigüedad. Entonces, si nosotros estamos en el registro de mayo, nosotros podríamos incluir facturas de compra, facturas por compra del mes anterior. Nosotros podríamos incluir aquí facturas por compra del mes de abril. Sí, porque no tiene más de 2 meses de antigüedad, tiene un mes. Era el mes pasado, pasó para este mes, ¿cierto? ¿Podríamos nosotros en mayo utilizar facturas que se emitieron en marzo? Sí. Pero ¿podríamos nosotros en mayo utilizar facturas que se emitieron el año pasado? No, porque pasan los 2 periodos tributarios, ¿cierto? Pasan los 2 periodos. Pero esa cuestión está en la ley, pero ya es como letra muerta porque las cuestiones son electrónicas. Entonces llegó la factura y el sistema te lo reconoce en 8 días.
en 8 días. Entonces, la única cuestión que está es que si te llega a ti una factura a final de mes, esa factura puede pasar para el otro día, para el otro mes, por el tema del plazo. ¿Sí? Voy a explicar eso con más detalle. Adelante. A lo que voy es que eso que está en la ley es porque en Chile es poquito, es muy poquito el sector económico que no tiene acceso a Internet. Es muy poquito respecto a la población total de Chile. Es muy poquito, pero todavía existen personas por el lugar en donde se encuentran que no tienen Internet y aún se utilizan las facturas en papel, pero son muy poquitos. Entonces, a esas personas que tienen factura en papel, porque antes cuando uno tenía la factura en papel, uno tenía que tener las facturas ahí como respaldo, ¿cierto? Y si tú perdiste, tú estás haciendo el IVA y así los papeles antiguamente en la oficina, tú perdiste, ¿dónde está la factura de 5 millones de IVA? No está, la cuestión limpiaron el piso, que ni chuta, no va a poder utilizarlo ahora este mes, y resulta que estaba aquí abajo que el contable había guardado en el asiento. Entonces la encontró el otro mes. La voy a utilizar ese mes. Porque antes se hacía así, con la factura en mano tú podías utilizar el IVA, pero ahora todo es electrónico. Entonces eso ya está perdiendo potencia. ¿Pero por qué está? Porque todavía hay clientes, hay contribuyentes que no cuentan con acceso a Internet y no tienen esta cuestión electrónica. Son los menos, pero ahí están todos. ¿Ya? Dicho eso, aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tenemos que entender algo antes de hacer el ejercicio. Tenemos que entender lo siguiente. El famoso acuse de recibo. Es un proceso exclusivo de las compras, no de las ventas. ¿Y qué quiere decir el acuse de recibo? El acuse de recibo es simplemente una aceptación de que tú estás conforme con la factura que te llegó por una compra. Nada más que eso. ¿Recuerdan que delante yo dije que yo le quería emitir una factura a Alejandro? ¿Cierto? Pero me equivoqué y le emití una factura a Yanira. Entonces eso pasa en el mercado, que tú emites un RUT equivocado. Metiste un RUT equivocado, no miraste, no revisaste, emitiste la factura, ¿no? Y la otra persona que nunca te ha visto a ti dice, va, me llegó una factura y no tengo idea. Entonces, esa persona tiene 8 días para decir, ¿sabes qué? Esta factura no es mía, y te la rechaza, ¿cierto? Pero si pasan esos 8 días y no se da cuenta, la factura pasa nomás. Ahora, ojo, este proceso es solo para las facturas que se emiten al crédito. No al contado, las facturas que se emiten al contado caen en el mismo mes. ¿Ah? Las facturas que son al contado cayó en una cuestión. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se entiende que hay un pago al tiro, entonces no hay necesidad de postergar la cuestión. Cuando es al crédito se posterga el pago, se posterga el IVA, todo se posterga. ¿Ya? Pero cuando es al contado, no, pues si te llegó el pago, te llegó el IVA. Entonces no te da el plazo de decir, ¿sabes que no? Pasemos al lado del otro mes, no. ¿Ya? Chiquillos, ¿qué es el acuse de recibo entonces? El acuse de recibo es un proceso en el cual tú tienes que, como empresa, verificar que todas las compras electrónicas que te llegaron sean las que tú hiciste en el mes. O sea, yo compré un computador al crédito, porque no tengo la plata para pagarlo, entonces compré un computador 3 meses y me llegó la factura del crédito del proveedor Factory SPA. Factory, no sé cómo se llama, Factory. Sí, pues, llegó el computador, o está por llegar, está la orden y todo el tema. Esta factura es de nosotros, pum, la aceptamos. Yo compré una máquina y me llegó una cuestión de, no sé, otro de ropa, nada que ver. Entonces esta cuestión no es rechazar. Es el proceso de acuse de recibo. Ver que las facturas de compra que te llegan sean las que tú efectivamente compraste. ¿Ya? Ahora bien, si a ti te llega una factura en tu sistema y tú dentro de 8 días, corridos, no al día, corridos los días, si tú dentro de los 8 días no revisaste la cuestión, ¿eso queda para ti? Queda para ti. Y tú puedes usar el IVA y toda la cuestión, y la deuda va a quedar a tu nombre, o tú tienes que pagar esa cuestión. Esa es la regla general. Entonces, ¿qué va a pasar, chiquillos? Miren,
Suponga usted, se emite, esto no lo escriba porque es un ejercicio para entenderlo, se emite una factura al crédito, ¿cierto? Con fecha de emisión 6 de enero del 2024. El IVA de esa factura, ¿en qué mes se va a utilizar? Profe, ¿lo puede dar? Dejemos fuera el tema de los 2 meses, acuérdense que todo un día es electrónico y el plazo que tú tienes son ¿cuántos días? 8. Habíamos dicho que ese tema de los 2 meses era para la gente que no tiene internet, ¿cierto? Hoy en día aquí, por lo menos en San Bernardo, todos los contribuyentes tienen acceso a internet. Y uno que no tenga simplemente porque no paga un plan, pues porque tiene la conectividad. ¿Sí o no? Ya. Entonces, chiquillos, si se emite una factura al crédito con fecha de emisión 6 de enero y el contador brilla por su ausencia, el analista, como no está el contador, no está ni ahí con revisar. Entonces, esa factura que se emitió con fecha 6, ¿en qué mes se va a tener que utilizar el IVA crédito fiscal? En enero, ¿cierto? Y no hay otro caso. ¿Por qué? Porque del 6 de enero del 2024, eso más 8 días, si nunca viste la factura te llegó, no la viste el día 1, no la viste el día 2, no la viste ningún día, el día 14 te cae y dicen esa factura de servicio asume que es tuya, no te estaré esperando toda la vida que tú veas la factura. ¿Cierto? ¿Son 8 días corridos? 8 días corridos. ¿Ya? 8 días corridos. Ahora, ¿qué pasaría si tú no ves la factura? O sea, lo mismo acá, se emite la factura y todo el tema, pero se emite con fecha 27 de enero y no la viste. Se emitió con fecha 27 y no la viste. ¿Cuándo vas a utilizar el IVA de esa cuestión? En febrero. ¿Por qué? Porque colocas ahí el 27 del 2024, le suma los 8 días y cae el 4 de febrero. Entonces, la factura va a tener fecha de emisión en enero, pero la aceptación de esa factura fue en febrero. Por tanto, el uso del IVA de esa factura es en febrero, es en el mes que se acepta. ¿Ya? Es en el mes que se acepta. Esa es la gran consideración que hay hoy por hoy. Hoy por hoy. Porque si a ti, ojo con esto, pasa una tercera situación. Se emite una factura, ¿cierto? Al contado con fecha 31 de enero del 2024, ¿con qué fecha se va a utilizar el IVA de esa factura? Enero, febrero, marzo, abril, enero, todo enero. ¿Por qué enero? Porque al contado. Al contado, ¿cierto? ¿Cómo es? Sí, al contado. ¿Y qué vuelve una foto esa wea? Ahí está. No, porque eso ¿por qué está al contado? ¿Se ha contado Tengo que sueño y día ya. ¿Y la esquina está abierta? el 31 de marzo, las 12 a las Sí, ayer nos fuimos a comer unos pancakes. Mírale la cara. Oye, ¿tenían salsa dulce o no? Sí, sí. Qué rico. No, a mí no me gusta. Qué rico. Pero en el Después, hotel. no, después como una hora esperando la micro. Estaba abierto. Ah, pero qué decimos. Más que Salimos más temprano. es un caso particular. Me dibujaría aquí uno. Claro, pero a mí lo que se quiere hacer es una factura de compra. Porque hay un contribuyente difícil. Que tengo sueño igual. No sé dónde se vea Pero en el crédito ya subiese el límite del crédito. El mismo límite del crédito fiscal. Por Le favor. prendí la luz a la cabra de la calle y le prendí ahí a la Ya, Yanira. pues, sea caballero, sea caballero. Hay un ¿Qué le concepto diría a que su se llama novia? factura de compra. ¿Qué le diría a su novia? Te amo. No es la factura por una compra ordinaria, sino que es una factura de compra que reconoce débito y crédito a inicio de actividad, a la que contribuyente que tiene esa factura que no puede presentar documentación.
durmiendo. Sí, somos un holograma. Hay que ver. Estábamos con la cabeza. Ya chiquillos, entonces, conclusión, pongan atención. Si se emite una factura al contado con fecha 31 de enero del 2024, ¿cuándo se tiene que utilizar el IVA? Estamos hablando de las compras. ¿Cuándo se tiene que utilizar el IVA de esa factura? El IVA se tiene que utilizar solo en enero. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el plazo de los 8 días es para aquellas facturas que se emiten Crédito. al crédito. ¿Vale? Ya, anoten eso ahí. Si la factura de compra al contado cae el mismo día, si la factura de compra es al crédito, tengo 8 días para poder revisar si la acepto o no la acepto. Pero son 8 días corridos, no hábiles. Una duda que ha pasado en el trabajo. Pasa que se vienen facturas, se pagan al contado y no sé, la cajera que emitió la factura si yo puedo solicitar el monto o el grupo. Eso igual, bueno, se emite nota de crédito de 8 días, se puede emitir una nueva factura y ese saldo que debería pagar no corresponde. ¿Qué pasa en esa factura? Claro, porque las notas de crédito sí tienen el plazo. Entonces hay que hacerlo en el minuto. Pero si se dan cuenta, no sé, al día siguiente o 2 o 3 días después. O sea, la factura que está mal emitida, porque tiene error de digitación, te va a caer en ese día. Y la corrección puede caer en el siguiente. Si la empresa tiene problemas porque necesita crédito fiscal, se va a quedar hasta las 12 de la noche para que caiga el mes. Pero si no, pasa por el mes siguiente. Pasa por el mes siguiente. Hay empresas, las grandes empresas se dedican los últimos días del mes a aceptar las compras, aceptar. ¿Para qué? Para utilizar el crédito fiscal en el mes. Entonces los últimos, los días del mes, no estoy ni ahí si es que me llega algo porque si no lo veo, entra en el mismo mes. Pero si estamos en el 26, 27 y no acepto una compra importante, ese IVA queda para el otro mes, pues no lo puedo rebajar ahora. Y las empresas quieren utilizar el crédito fiscal toda hora nomás. Entonces ahí es donde uno trabaja con una función, ¿no? Y con el látigo acepta, pero acepta bien. ¿Cierto? Ya chiquillos, vamos a dejar de lado tal vez un poquito la teoría porque nos estamos alargando demasiado. Pero se entiende lo que estamos hablando, que esto es bagaje del comercio en esta materia. ¿Ya? ¿Cuál es el IVA? ¿Cuál es el IVA? Ponga atención, esto podría ser una pregunta de prueba. ¿Cuál es el IVA que el Servicio de Impuesto Interno le pone color en las notas de crédito? El de venta, ¿cierto? Porque el servicio recauda por las ventas. Entonces, si me bajas ese IVA al cliente, yo, fisco, recibo menos. Entonces, que haya una nota de crédito en las compras no me interesa porque perjudica a ellos. Ya chiquillos, vamos al ejercicio. ¿Qué hemos hablado hasta este minuto? Hemos hablado que, y nos queda la última cosa que lo vamos a decir más rapidito, hemos hablado que en las compras vamos a tener compras con facturas, compras con declaraciones de ingreso, que ambas modalidades permiten recuperar IVA. ¿Tú puedes comprar con boleta? Sí, pero no te permito recuperar el IVA. Cuando tú compras con boleta, pierdes el IVA. ¿Ya? Pierdes el IVA. Ahora, ¿por qué compras a ti te permite recuperar IVA? Imagina que tú eres una empresa de fabricación de contenedores. Fabricación metálica de estos contenedores marítimos oficiales, los containers. Que aquí en San Bernardo hay varios containers, por lo han visto, no hay que lavar, hasta container, la Restacón. Hay otro por allá también, Patagonia, que es de contenedores. Imagina que ellos hacen una compra en el mes de zapatos tacuarto de vestir para una gala. ¿Esa compra es necesaria al tiro? No es necesario. Y si es por una cuestión de representación, tiene que estar justificado porque un fiscalizador antiguo va a ir y te lo va a objetar y no te lo acepta y no te lo acepta. ¿Por qué? Porque no tiene relación con el giro. ¿Cierto? Habría que justificar muy bien por qué esa compra si no tiene nada que ver con contenedores. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué situaciones se aceptan entonces el IVA en las compras? Y el Servicio de Impuesto Interno no te va a decir por compra de pelotas, contenedores, no te va a colocar la lista porque no puede abarcar todo el mundo, sino que abarca particularidades, son 3.
La primera, todo lo que tenga que ver con tus mercaderías, obvio, porque tú necesitas eso, ¿cierto? Tú necesitas la mercadería porque cuando tú vendas la mercadería vas a generar IVA, y eso es lo que le interesa al fisco. Entonces, en la mercadería, cuando tú compras mercadería, puedes recuperar el IVA. Cuando tú compras activo fijo, puedes recuperar el IVA. Y cuando tú compras gastos, también porque tú necesitas la luz, el agua, el internet, ¿cierto? Entonces los gastos que están asociados al giro se permite recuperar el IVA. ¿Ya? Última situación o consideración respecto de las ventas. Cuando una empresa vende, imaginen un supermercado cada vez que vende, ¿qué es lo que emite? ¿Qué es lo que emite? Emite en su gran mayoría boleta porque el supermercado le vende al público consumidor, a nosotros, ¿cierto? Y nosotros vamos y compramos con boleta. ¿Con qué? El árbol es más con fácil. Pero es que el Aldi no es un supermercado tradicional, porque en ciertas partes. El mayorista abierta. Yo estoy hablando de un supermercado tranquilo, yo voy al mayorista bien. Igual le entregan factura. También todo trae factura. Todo trae Sí. Siempre, que siempre han hecho. Porque van. Ahora, es que ahora, yo he visto eso, que la cajera o el cajero se dice, boleta factura. Boleta factura. Es que a ustedes la ven con cara empresaria. Igual que la potente porque ellos lo obligan a decir. Como yo lo único que quiero es la farmacia, entonces se lo quitan. Chiquillos, pongan atención para decirle lo último antes que se me olvide. Cuando uno vende, uno puede acreditar o documentar la venta con boleta o con factura, ¿cierto? O eso en el mercado nacional. Y cuando uno vende para afuera, ¿con qué lo documentamos? ¿Con? Con una factura comercial que aquí en Chile se llama factura de exportación, el famoso DUS, el documento único de salida. Para cuando tú compras algo desde afuera, IN. Para cuando tú tú vendes algo para afuera, DUS. Ojo con esto, las exportaciones son exentas de IVA, todas. ¿Ya? Todas. Eso aparece, si usted quiere más antecedente, aparece en el artículo 36 de la ley de IVA. ¿De qué ley? 825, ¿no? De la ley del IVA. Estamos hablando de la ley. ¿Por qué de la renta? DUS. Sí. Rebobine. ¿Dos? Documento único de salida, artículo 37 de la ley de impuesto a las ventas y Hay que traer servicios. el de 3 hojas. Y ahí tenemos la ley de IVA. No tengo saldo para seguir la botella. Ya. Cuando tú compras entonces, tú puedes utilizar el IVA de una compra con boleta. ¿Compra? No. ¿Cierto? Si tú vendes, siguiendo esa lógica, y tú no pudieses utilizar o tú no pudieses reconocer el IVA con una boleta, esa situación generaría que el fisco se vea altamente perjudiciado porque todo el mundo compra con boleta. ¿Cierto? Nosotros compramos, a veces ni nos dan la boleta, pero todo el mundo compra con boleta. Imaginen que si las ventas fueran que con boleta no se como una suerte como que se perdieran, entre comillas, una situación homologada en las compras, todo el mundo compraría con boleta porque no habría IVA. ¿Sí o no? Ahora bien, cuando tú vendes con boletas tienes que reconocer el IVA de las boletas, ¿cierto? Y de hecho ahora, hoy día, aparece. Y eso fue un tema, porque antes no aparecía en las boletas del supermercado. ¿Cuántas señoras y señores de
edad o de una edad donde las personas ignoran estos temas. Para nosotros esta cuestión como que no es más fácil de digerir, pero hay gente que es terca porque nunca ha tenido la oportunidad de poder estudiar estos temas. Entonces, que a la persona le aparezca el IVA es como que el supermercado lo está estafando. Y esa cuestión afuera, en la práctica, conversando con la gente, y a mí me ha tocado, yo que hago clases, me costó mucho hacer entenderle a la gente que te están cobrando IVA, pero las personas más adultas. Pero no, mijito, porque aquí dice esto, me están estafando, pino. Ahí solamente te están desglosando el IVA, que antes aparecía ahí camuflado. ¿Ya? Chiquillos, el IVA, entonces, en las ventas, ojo con esto, particularidad 1, se tiene que reconocer tanto en las boletas como en la factura. Y particularidad 2, boleta y o factura emitida en el mes, el IVA se reconoce ese mismo mes. No se puede pasar para otro mes. Tú emitiste una boleta el 31 de marzo a las 11:59 de la noche, ese IVA queda para marzo. Tú emitiste, estabas justo en marzo para cerrar el IVA en marzo y querías emitir una boleta en marzo o una factura en marzo, pero la emitiste en, no sé, con fecha a abril, 1 de abril, quedó para abril la boleta. ¿Ya? Ahí se puede arreglar porque no tiene un plazo, pero si la factura quedó con fecha de emisión 1 de abril, quedó para abril. ¿Ya? Esa es una de las primeras diferencias. Dicho eso, vamos a resolver el caso, que este caso es bien sencillo. Acá lo que tenemos es, primero, no tenemos la fecha de acuse de recibo, no la tenemos, pero sí lo que tenemos es la fecha de emisión. Ya con la sola fecha de emisión, suponga que aquí nadie le da acuse de recibo a la cuestión, nadie. ¿Alguna pasa para el otro mes? No. Ninguna. Entonces, todo el IVA de estas facturas se tiene que considerar como tal en el mes de mayo. Entonces, usted anota en alguna parte ahí, IVA crédito fiscal, como dato, IVA crédito fiscal, ¿cuánto tenemos? 19 kilos. ¿Cierto? 19. En el caso de las ventas, todas las ventas también se emitieron en mayo, ¿cierto? Y tenemos un IVA de 28.500. Cuando el IVA de débito fiscal es mayor al crédito fiscal, ¿por pagar o por remanente? Por pagar. ¿Cierto? Vamos a tener un IVA por pagar. ¿Y cuánto es el IVA por pagar? Claro, ¿y eso cuánto es? 9.500.000. Sí, eso. Eso con respecto a los libros no hay más información porque aparece más datos y dice acá, nos contacta la misma empresa y miren lo que se pide con toda esta información. El área de recursos humanos nos dice que el impuesto único, ojo con esto porque cuando uno hace una asesoría al IVA es distinto del impuesto único, eso te lo tiene que entregar el área de recursos humanos y si lo haces tú tienes que ser lo suficientemente audaz para cobrar eso más o dentro de toda la asesoría, porque al calcular el impuesto único tiene otras particularidades distintas al IVA. Eso que tiene que ver con renta. Pero acá el impuesto único nos entrega, dado el dato, 1 millón de pesos. El libro de retenciones asciende a 500 lucas. Entonces los impuestos están listos, hay que llegar y declarar, llegar a informar. Pero acá nos entregan un dato para que nosotros realicemos un cálculo y dice, usted revisó la información tributaria de la empresa y se sabe que la tasa de PPM vigente es de un 1%. Probablemente la empresa es nuevita porque cuando nacen las empresas, la tasa de inicio para una empresa que nace es un 1%, por regla general, ¿cierto? Salvo que después sea 14A, perdón, 14B, 14B8, que ahí tienen tasas diferenciales. ¿Qué se pide? Primero se pide centralizar el registro de compra y venta, que eso sería como una parte contable. ¿Ah? Ustedes también lo podrían hacer, aunque creo que está hecho, ¿no? Se lo entregué eso, ¿no? No sé. Hacer el asiento de IVA, calcular el PPM, hacer el cuadro de resumen y completar el formulario. Entonces acá está, esto se lo entregué hecho, ¿no? Faltan los montos. Faltan los numeritos.
Pero ahí está, ustedes lo completan. Ustedes lo completan. Esta cuestión pedía la centralización de compra y venta, ¿no? Y no está en el archivo. Miren, no sé cuánto si que el hecho está malo. Yo lo descargué cuando se pide centralización de compras y ventas. Y no tiene esa posibilidad. A arreglarlo. A modificarlo. ¿No? ¿Y nadie se lo diferencia? O sea, no digo de acá. Uno siempre ve lo de error. Uno, tres, no hay nada mostrado. Ya, no se hizo. Ya. Cuestión importante, el PPM. El PPM. Esta es la forma de calcular el PPM en cualquier empresa. En cualquier empresa. En cualquier empresa. Tú siempre tienes que considerar, dedícate a lo que te dediques, ¿cierto? Tienes que considerar las ventas afectas del mes y las ventas exentas del mes. ¿Para qué? Para considerar la base imponible de PPM. ¿Esta empresa tenía venta exenta? No. Entonces, ¿ahí qué aparece como venta exenta? Cero. Pero sí se tiene que incluir en la fórmula, como en la lógica. ¿Ya? Algunas personas dicen, oye, ¿por qué tengo que pagar esta cuestión del 1% sobre la venta exenta si se supone que es exento? ¿Qué significa que esté exento? ¿Qué significa que esté exento? Pero claro, eso, ¿cierto? Que está liberado. Eso significa que algo está exento, que está liberado, que es como similar a estar eximido. Ustedes vivieron en la pandemia, todos los que están acá, existía eso de la exhibición. La exención en tributaria es lo mismo. ¿Vale? Y aquí voy a darme el tiempo de, yo creo que esto lo explicaba antes, pero aquí hay gente que no ha estado y probablemente le pueda servir. En IVA hay tres conceptos, ¿cómo lo podemos llamar? Hay tres conceptos clásicos. Hay tres conceptos clásicos que en la jerga popular de del IVA, no de la auditoría, perdón, y en el lenguaje del IVA siempre sale la palabra afecto, no afecto o exento. ¿Han escuchado esas palabritas? Yo creo que todos los que están acá han escuchado esas palabras, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el no afecto y el exento? ¿Hay o no hay diferencia entre algo que es no afecto o algo que es exento? No afecto lleva el IVA, eso es lo que no se considera. El exento no lleva el IVA. ¿Estás segura? Llegaron piedra. ¿No? ¿Serán diferentes estos dos conceptos? O finalmente son lo mismo, porque el no afecto, exento, será lo mismo. Exento de IVA libre de IVA, ¿no? ¿Qué dice el público? Álvaro, Ya me hizo así. está pensando en el IVA. ¿Le damos ahí una explicación? Sí, por favor. Para que ustedes se lo lleven a su casa y lo maduren. Chiquillos, pongan atención. La palabra afecto no tiene que ver con cariño, sino que tiene que ver con esta materia. La palabra grabado, ¿cierto? Tiene que ver con que el afecto o el grabado tiene que ver con que, de acuerdo a los requisitos que dispone una ley, ¿cierto? Estos se cumplen todos. ¿Para qué? Para que se aplique un impuesto. O sea, la ley a nivel de las compras, y esto ustedes lo vieron cuando estaban en IVA, las primeras clases de IVA, ¿cuáles son los requisitos comunes para que se aplique IVA a una compra? Que haya habitualidad, que sea título oneroso,
¿cierto? Cuestiones que se hablan solamente en IVA y después en el mercado nunca más se habla de eso, porque se da como por este motivo. Chiquillos, afecto, ¿qué significa entonces? Es una operación comercial que cumple todos los requisitos de la ley para que se aplique impuesto. Eso significa afecto, que cumple todos los requisitos de la ley. Si la ley te dijo que la operación se haga justo en China y la operación se hizo allá, cumpliste el requisito, se aplica el tema. Si la ley te dice, no sé, tenés que emitir tal documento y tú emitiste ese documento, cumple lo que dice la ley, que hagas afecto. ¿Ya? Si el afecto cumple todos los requisitos y por esa razón queda grabado con impuesto, el no afecto cumple los requisitos. No los cumple. Entonces aquí la operación, y esto es lo importante, no cumple requisitos para grabarse con impuesto. Ahí dice requisito. No cumple requisitos. En el artículo 2 y en el artículo 4 de la ley del IVA están los requisitos del IVA, digamos, para la compra y para la venta. Perdón, para la venta y servicio. En el artículo 2 y en el artículo 4 de la ley del IVA, ahí están los requisitos. Entonces, cuando ustedes van al supermercado y el supermercado les vende a ustedes 1 kilo de arroz, ¿el supermercado a ustedes les cobra IVA? Sí. ¿Y por qué? Porque esa operación cumple todos los requisitos que dice la ley. Y la ley en ninguna parte dice, véndase arroz. No dice eso. Dice, realícese la operación en territorio nacional. ¿El supermercado dónde queda? Nacional. ¿Cierto? Después dice, realícese la operación por una persona que sea vendedor o que tenga la calidad de vendedor. ¿El supermercado es vendedor? Sí. ¿Es vendedor? Realícese la operación a título oneroso. Eso dice la ley como requisito. Y el título oneroso simplemente significa que tenga utilidad o que tenga provecho para ambas partes. Eso significa que sea a título oneroso. Y claro, cuando yo voy a comprar al supermercado o al McDonald's, yo voy y compro. ¿Cuál es mi beneficio? Me quita el hambre. O el placer, como me da placer ese beneficio. ¿Cierto? ¿Y cuál es el beneficio del McDonald's o del supermercado? Que gana dinero, gana plata. Entonces ambas partes se ven beneficiadas, no necesariamente con plata, ¿cierto? No Ya no necesariamente. soy. Y así establece otro requisito. Entonces cuando tú compras y en esa compra se dan todos los requisitos, ¿qué hace afecto? Si tú compras algo que no cumple algunos requisitos, eso no afecta. Pero el exento, control C, control V, es una operación que cumple todos los requisitos de la ley para que se aplique el impuesto. Es la misma explicación de un hecho grabado o afecto. Con un gran pero. ¿Cierto? Es la misma cuestión. O sea, ¿qué hace exento? Estás exento. ¿Qué quiere decir que estás exento? Que cumple todos los requisitos para que se te grabe el impuesto. Entonces la exención es un beneficio. ¿Por qué? Pero existe una ley o un artículo que lo libera. Que lo libera de forma expresa. ¿Ah? Y lo libera de forma expresa. De hecho, en la ley del IVA, en el artículo 13, ahí dice que queda exento el servicio de transporte de pasajeros. Sí. Porque cuando uno se sube a la VIP y uno paga la VIP, o paga va y compra en el terminal un bus para viajar a Iquique, para viajar allá a Puerto Montt, para viajar a cualquier parte, o toma un avión para viajar a cualquier parte, ahí hay una situación de que esa operación la realiza un vendedor. ¿No? Una persona que tú le
¿No te está vendiendo el pasaje? Sí. Es vendedor. Sí, dejemos afuera el ejemplo del avión. Bueno, tú puedes viajar dentro de Chile también. Esa operación, si tú compras un pasaje en bus para viajar de aquí a Puerto Montt, ¿la operación se realiza en Chile? ¿Tiene territorialidad? Territorialidad. La persona que se dedica a vender los boletos, ¿lo hace constantemente? Es decir, ¿tiene habitualidad? Sí. ¿Cumple los requisitos? La persona que te vende el boleto, ¿hay una suerte de situación de onerosidad? ¿Está el título oneroso? Claro que sí. ¿Cuál es tu beneficio? Que te lleva por tu lado. Y voy a avanzar a la familia para la cuestión. Y la persona, la empresa, gana plata. ¿Cierto? Entonces se cumplen todos los requisitos. En el servicio del transporte de pasajeros se cumplen todos los requisitos para que se aplique el IVA. Pero la ley del IVA, en el artículo 13, dice, si cobramos IVA todos van a alegar, entonces lo mejor lo dejamos exento. Dice ahí, libérese del IVA el servicio de transporte de pasajeros. Se elimina esa exención. Y ahí quedamos todos, porque nos van a cobrar pasaje, IVA en el pasaje, en la rural, en la vía, en todos lados. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ese servicio cumple todos los requisitos. Pero está con una ley, con un artículo especial que lo libera. Misma situación. ¿Se entiende lo que estamos hablando, no? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿Por acá se entendió? Ya, murieron los ejemplos, pero ya vamos a dar otro ejemplo, se entendió. Entonces ustedes, de ahora en adelante, ya conocen la definición de afecto, de no afecto y de exento. Y pueden decir, ¿cierto?, con total propiedad, que no es lo mismo el no afecto y el exento. ¿Cierto? Porque no es lo mismo. ¿Ah? No es lo mismo. ¿Cuál era el artículo? 13. En el caso de la ley del IVA, el artículo que libera o que tiene la exención, el artículo más atractivo para el IVA es el artículo 12 y 13. En el artículo 12 dice ahí que las sociedades de profesionales que se dediquen solo por profesionales a una actividad no tienen IVA. ¿Cuál es? Artículo 12 y 13 de la ley del IVA. ¿Ya? Un buen tips, chiquillos, que yo lo doy cuando doy la asignatura de IVA, y es que la ley del IVA no es nada larga. La ley del IVA es muy cortita. Si ustedes ven la ley tiene un texto así, pero la ley del IVA es corta, es mucho más corta que la ley de renta, por ejemplo. Esa tiene 100 y tantos artículos. ¿Ah? La ley del IVA es muy cortita, y ustedes lo que podrían hacer es alguna vez hacer una suerte de índice interactivo. Una cuestión que le ayuda a ustedes a saber dónde están las cosas, si no tenemos por qué ser expertos en todas las materias. ¿Ah? Yo no tengo idea cómo es el procedimiento en específico, por ejemplo, de, no sé, de actualizar el remanente. No me acuerdo, no sé, pero sé dónde está. Entonces, como sé dónde está y tengo aproximación en la materia, voy y lo leo, me acuerdo. Entonces, ustedes deberían tener una suerte de Biblia, y la Biblia no tiene que ser la ley, tiene que ser la forma en cómo ustedes navegan por la ley. Entonces, deberían hacer ustedes, artículo 1, no hacer un resumen, sino colocar de qué se trata, de qué habla el 1, de qué habla el 2, de qué habla el 3, de qué habla el 4. Eso dice Barra. Hagan eso con la ley del IVA, que es más simple. Y ojo con Es esto, un resumen de la ley. ojo con esto, es más entendible que la ley de la renta, porque si uno hace lo mismo que la ley de la renta, la ley de la misma ley de la renta. Siempre artículo. Ya. Hasta el 31 no. 90. Chiquillos, ¿todos de acuerdo entonces que el PPM se calcula? Y yo había dicho todo lo que dije anteriormente para decirles esto. Aquí dice, algunas personas dicen, oye, pero si las ventas exentas, si aquí, ponte tú tienes, no sé, 50 millones de ventas exentas. Tienes 50, se dieron cuenta que el PPM aumentó. Y las personas dicen, oye, pero si la cuestión es exenta, ¿por qué tengo que pagar PPM? Porque una cosa es que sea exenta de IVA y otra cosa es que sea exenta de renta. Y el PPM es un amortiguador del IVA o del PPM, perdón, o del De renta, de renta. Eso, ya, muy bien. Entonces, independiente que tú tengas operaciones exentas por las cuales no tienes que pagar IVA, tienes que sí o sí pagar el PPM, porque esa venta exenta es exenta de IVA, no de renta. Ahí sí.
Ya. Contabilizado entonces el PPM, habíamos dicho que el IVA era 9,5 millones. El PPM en este caso es 1,5 millones. De esa manera nosotros podemos tener ese detalle. Y ahí al ladito aparece la línea en la cual se tiene que declarar cada elemento. El débito fiscal tiene que aparecer en la línea 23. El PPM tiene que aparecer en la línea 67. Así el total a declarar tiene que aparecer en la línea 131. ¿Cierto? Léanlo y eso dicen que les sirve. Saquen una foto. Completen los que tienen el cuaderno, ¿cierto? Otros si quieren pasan adelante, se sacan una selfie. Dice débito fiscal del mes 28%. Chiquillos, ¿existe alguna pregunta? Janina, ¿hay alguna pregunta? Creo que no. ¿Un auditor o auditora debería siempre tener al menos una pregunta? O les fallamos. Ahí tenemos un ejemplo de auditoría. ¿Cómo aplicaríamos? ¿Ah? ¿La DIN? ¿Cómo se aplicaría la instrucción? La DIN. La DIN iría formando parte del crédito fiscal, ¿cierto? Y la DIN se declara en una línea aparte que cuando veamos un formulario, ahí le decimos dónde tiene que ir, ¿ya? Porque tiene que ir de acuerdo a lo que se esté comprando. Tú puedes comprar en extranjero, mercadería o activo fijo, y en eso tiene que estar separado. Y ahora vamos para acá. ¿Ah? En otro impuesto dice que impuesto único 1 millón y se dice 67. ¿Y cuál es la línea? Creo que era 60. o 61. Y la de la retención de honorarios, la 48. 60 y 61. Oh, esta cuestión está toda mala. O se corrió, no sé. 60 y 61. Ah, pero aquí decía 61, entonces antes decía 60. Pero ahí lo vamos a mirar, ¿eh? Está bien, ¿ah? Me está haciendo la auditoría en todo caso. Está bien, está bien. ¿Y cuál es la otra, chiquillo? 48 dijeron ustedes. No sé el código. Ya. Bien, Mario, muy bien. Muy bien. Muy bien. Me abstengo de opinión. Ahí está. ¿Ah? Me abstengo de opinión. No, ya no hay más preguntas. No, chiquillos, ¿tienen más preguntas? No. Estamos libres de acción, nos vamos. Podemos ir a break. Ya, vayan.